sos celópata. ¿Te das cuenta que te estás imaginando cosas? Tengo que dejarlo porque él es narcisista y me está destruyendo. El vínculo traumático es 20% más adictivo que la heroína. Hay un cóctel químico que intoxica el organismo. Carolina Waldner es psicóloga clínica, especialista en narcisismo. ¿Soy yo? ¿Estoy loca? El gaslighting agrega un componente muy sádico, donde vos pones la responsabilidad, la culpa, la falta de la verdad en el otro, que le haces dudar de sí. Y sobreviviente. ¿Cómo puede ser que caí en una relación narcisista? Le puede pasar a cualquiera. Si ya te diste cuenta que esta relación es tóxica, ¿por qué no lo dejas? Estoy increíblemente enamorada de un psicópata. ¿Por qué una persona inteligente, competente, CEO de una compañía termina destrozada por un narcisista? En terapia, cuando alguien se pregunta ¿por qué caí acá? ¿Por qué hice esto? Hay una especie de autojuzgamiento que lleva a la persona a un lugar de autocrítica positiva en muchos aspectos, pero bueno, siempre que la encaremos desde un lugar de construcción. La crítica destructiva nos lleva a lugares muy oscuros y de mucha angustia. ¿Cómo puede ser que caí en una relación no solo narcisista, llamémosla disfuncional, tóxica? Definamos lo que es una relación tóxica en el marco de lo que es el narcisismo en particular. Es una relación que nos intoxica. Intoxica nuestro cerebro a través de, entre otras cosas, la intermitencia. ¿La intermitencia de qué? De ciertas sustancias que se elevan en nuestro organismo ante el apego, por ejemplo, el buen trato, el bombardeo de amor, la intimidad, la dopamina, la oxitocina, todas estas inas que son requete lindas y se sienten muy bien. Y luego, ante la intermitencia de este refuerzo de inas maravillosas, y cuando me lo sacan, cuando empiezan periodos devaluatorios o inclusive de descarte, donde la persona empieza a criticarme, a compararme con otros, a triangularme con otras personas, me siento ya no elegida, no amada, no querida, no tocada, empieza a elevarse el cortisol, que es la sustancia del estrés, baja la dopamina, baja la oxitocina, se eleva el cortisol. Hay un cóctel químico en el cerebro que intoxica el organismo, que hace que el cerebro, este órgano por un lado tan maravilloso, complejo, pero por otro lado bastante simple en ciertos aspectos, asocia el placer, la recompensa con la presencia y el refuerzo de esta persona. Necesito de su apreciación, de su valorización, de su abrazo, de su aroma para sentirme bien. Es que no sé qué me pasa esto. Esto te pasa. Te pasa que hay un desbalance químico. Entonces, cuando hablamos de vínculo traumático, estamos hablando de esto. Hay un desbalance químico, una intoxicación, se compara con adicciones. Dicen que el vínculo traumático es 20% más adictivo, y no lo digo yo, esto lo han dicho científicos de Harvard, 20% más adictivo que la heroína, por ejemplo. Que es el cóctel del amor. Entonces, ¿por qué me quedo? Primero, yo tengo un apego con esta persona, porque además reconozcamos que una relación con una persona así disfuncional no es siempre mala. Hay momentos muy maravillosos, hay momentos de mucha alegría, de mucho placer, de mucha validación. Son relaciones muy intensas donde te hacen sentir querida, elegida, la más especial. Entonces, bueno, yo no soy masoquista, me quedé porque me enamoré. ¿Qué es el enamoramiento? Es esto, es este momento donde uno ve a ese otro como todo lo que hubiera querido, es el momento de idealización del otro. Entonces me quedo porque me enamoré, porque me sentí en un pedestal como nunca antes. Es que es cierto, si nunca estuviste en una relación con alguien así, nunca antes sentiste ese nivel de apego, de validación. Y luego se creó este cóctel de la mano de la intermitencia que te hizo adicto o adicta a esta relación. El love bombing, ¿no? Este influjo de amor y de atención que después te quito, como las
adicciones, ¿no? Exacto, es eso. Entonces entro en etapas de Abstinencia. Abstinencia, gracias, esa era la palabra que estaba buscando. Entonces, tengo este love bombing y después tengo esta abstinencia y no sé qué hacer. Entonces la persona empieza a preguntarse, ¿soy yo? ¿Estoy loca? Y me desapego un poco, me junto con mis amigas, empiezo a ir a terapia y empiezo a mirar que hay conductas que no son tan normales, por así decir. ¿Cuál es la diferencia entre la manipulación y el gaslighting? El gaslighting es manipulación. Si vamos a la etimología de la palabra manipular, es manejar con tus manos, conciencia. Y la manipulación a través del gaslighting, y esto es muy importante diferenciar, ¿qué es mentir y qué es gaslighting o luz de gas? Mentir es, a ver, Carolina, ¿estuviste ayer con fulanito? No estuve. No estuve para nada. Y yo estuve. Te estoy mintiendo. Ahora, el gaslighting agrega un componente muy sádico a este cóctel de la manipulación, que es no solo miento, sino que además te culpo a vos de, por ejemplo, sos celópata, siempre desconfiando. ¿Te das cuenta que tenés algo, tenés un problema? ¿Te das cuenta que te estás imaginando cosas? ¿Te das cuenta que te tenés que hacer ver? El gaslighting es ese componente donde vos pones la responsabilidad, la culpa, la duda, la falta de la verdad en el otro y que le haces dudar de sí. El sentido de realidad. Sí. Entonces, con el tiempo, sistemáticamente, esta conducta hace que la otra persona empieza a dudar de sí misma, empieza a sentirse que yo me estoy imaginando cosas, ¿estaré mal? ¿No? Esta cosa de perder la razón. Vos dijiste, ¿estoy loca? Bueno, es esto, es esta sensación de, yo me estoy imaginando cosas. ¿Será que tiene razón? ¿Será que estoy exagerando? ¿Será que estoy viendo cosas donde no las hay? ¿Qué es el estilo personalidad narcisista a diferencia de una persona que tiene un carácter fuerte, mal genio? Primero, digamos que para diagnosticar a una persona con un estilo de personalidad narcisista, necesita cubrir 5 de 9 criterios de diagnóstico que están estipulados por el Manual de Diagnósticos de Salud Mental. Y no solo decir, sí, no tiene empatía, sí, tiene sentido de grandiosidad. Estos criterios tienen que estar en su vida por un tiempo determinado, estamos hablando de años, tienen que presentarse no solo en casa con la pareja, sino que en distintas esferas y además tienen que afectar sus vínculos de manera negativa. Y la vida de las personas que se vinculan con la persona, que puede ser hombre o mujer. Entrar en una relación con una persona disfuncional le puede pasar a cualquiera. No tiene que ver con tu género, no tiene que ver con tu nivel de inteligencia, de educación. Te puede pasar. Yo soy licenciada en Clínica de Salud Mental por un tema personal de exposición a un individuo con características de esta índole. Me interesé muchísimo en el tema y esto quiero decirlo, todos somos vulnerables. Que uno como psicóloga dice, ¿cómo me va a pasar a mí? ¿No? Y tú como terapeuta, Sí. Cuando te diste cuenta que estabas en una relación con alguien narcisista, tóxico, con estas características, ¿qué te pasó? ¿Cómo te diste cuenta? No me di cuenta. No me di cuenta. No me di cuenta porque estaba en este cóctel de intermitencia. Fue mucha desregulación en una etapa de la vida que son estos 50, donde también como mujeres atravesamos por muchos cambios hormonales, físicos, emocionales, nido vacío, divorcio. O sea, es una etapa que a mí me encanta porque la gente la llama como crítica, ¿no? Una crisis. La crisis es esa ranura por donde entra la luz. Y fue una etapa de mucho crecimiento una vez que la atravesé. Pero bueno, cuando pude salir de esta relación, porque se sale con esfuerzo, con información. Por eso yo armé mi página para crear una comunidad de apoyo donde la gente no solo pueda relacionarse con gente que está pasando por lo mismo, pero también informarse. La información es poder, eso es cierto. ¿Hubo alguien que te dijo algo, una frase, una película, algo que tú dijiste, estoy con un narcisista?
No. Qué bonito que lo digas, porque desmitificamos que una mujer fuerte, educada, con conocimiento, tiene que saber. Uno es igual de vulnerable a todos estos neuroquímicos. No, totalmente. Yo soy humana, es lo que le digo a la gente. Yo soy un ser humano como vos, como ellos. Yo soy tan humana como cualquiera de los humanos que habitamos esta tierra. Entonces, no, me pasó y lo viví. Y cuando salí de ahí y empecé a informarme, y por eso me especialicé en esto, porque realmente dije... Esto se tiene que hablar. Además, los narcisistas, ya dijimos que no estamos categorizando, pero vamos a hacerlo en este momento. Los narcisistas son encantadores, suelen ser exitosos, buscan el poder y por lo general terminan siendo hombres muy poderosos o mujeres muy exitosos. Entonces la gente que te rodea dice, pero ¿cómo te vas a separar de Juanito o Juanita si te sacaste la lotería con ese hombre? Sí. Porque afuera es encantador. Hay que estar... dispuesta, en este caso, a que la gente que conoce esa imagen tan maravillosa de esa otra persona te diga, ¿estás segura? ¿Estás segura de lo que estás diciendo? Porque la verdad es que yo cada vez que lo veo se desvive por vos, por ejemplo. Hay un cuestionamiento de tu verdad, es un gaslighting paralelo que ocurre, no intencional de mucha gente, pero donde te cuestionan y te hacen cuestionarte tu realidad. Entonces es muy importante tener clara tu realidad. La escritura es muy importante para mí en este proceso. ¿Por qué te reíste? ¿De qué te acordaste? Porque yo escribí mucho. Tengo un escrito que se llama El Caballero de Lata y son páginas y páginas de memorias que no quería perder porque se me cuestionaba mucho la memoria, porque claro, las imágenes a la afuera eran otras. Entonces, escribir, dejar escrito en papel, y escribir, y no en el teléfono, agarrar una lapicera, un bolígrafo, un papel, y darle la oportunidad a tu cuerpo a que de aquí, que esto que decías vos, entendí, pueda mecánicamente atravesarme todo lo que estoy sintiendo, crear mis palabras, mi narrativa, crearla y lentamente escribirla. Porque la escritura manual es más lenta que la escritura, ¿no? Hay algo maravilloso en la escritura manual que es, tal vez me equivoqué. Ay, no puedo borrar. Capaz lo tacho, pero está ahí. Las personas que tienen este estilo, porque por ejemplo yo no trabajo con narcisistas ni con psicópatas, porque no... Llegan a consultar esas personas muy difícilmente. Llegan a consultar, pero no por ello, sino porque están en una relación, la relación está en crisis, van a terapia de pareja, por supuesto, desde un lugar de yo quiero mejorar esto. Y vengo a que usted, doctora, le muestre a ella lo loca que está, básicamente. Claro. No te lo dicen así. Es complejo porque como triangulan y empieza el gaslighting, tú también empiezas a ser víctima de ese paciente. Y ese es un indicador, para mí como terapeuta, ese indicador que, no solo la ataca a ella, me está triangulando a mí y me empieza a atacar a mí. No, y te utiliza. Sí. Te utiliza. Entonces va a su pareja y le dice, Carolina me dijo tal cosa. Mentira. Gaslighting. Carolina me dijo que estás mal, que el problema lo tenés vos. Entonces viene, pero por eso yo cuando empiezo a identificar estos patrones, hago consultas no solo con la pareja, sino con uno a uno para escuchar, porque aparte, ¿qué pasa? Cuando viene una persona con una persona narcisista, no se anima muchas veces a decir lo que quiere decir frente a este individuo que en casa es monstruoso o monstruosa. Entonces, yo tengo que tener un uno a uno para darle la posibilidad de, en un espacio de confidencialidad, que es lo que es el espacio terapéutico, expresar todo lo que está sucediendo y lo que está sintiendo. Yo tengo una frase que siempre le digo a mis pacientes que es, tú tienes que tener una confianza en este espacio que si alguien, tu pareja, tu socio, cuando uno atiende distintos sistemas, te dice, Caro me dijo que tú tienes que saber que te está sacando mentira, ¿verdad? Si no, esta terapia no funciona. Y esa intervención hace que cuando el otro narcisista viene y te dice, Caro me dijo, la paciente llega y me dijo, me pasó lo que tú me dijiste que iba a pasar.
y empiezas a ver y cae ese velo, ¿no? Exacto, exacto. Que es un momento de despertar muchas veces, pero el despertar no quiere decir que me pueda levantar y me pueda ir. ¿Cómo es una madre narcisista, por ejemplo? Es una madre que no respeta los límites del hijo. Si el hijo le dice que se quiere bañar solo o sola, la madre se mete en el baño y lo mira, la mira, lo toca, la baña y el chico sigue creciendo y no quiere y la madre no respeta. Pero hay límites en mamá, no leas mi diario, mamá, no veas mi teléfono, mamá, no escuches mis conversaciones. No hay límites para otros ni para sí. Cuando una madre narcisista parentifica a un hijo, ¿qué es la parentificación? Es una manera de maltrato, es otorgarle a un hijo el rol de madre o padre. Revertir roles, donde el hijo se convierte en cuidador de su madre, en rescatadora de su madre. Y la madre se victimiza, se apoya en su hijo desde muy temprana edad. Si hay una madre que tiene un vicio como el alcohol, las drogas, lo que fuese, el hijo pasa a justificar a la madre, a cubrir a la madre para que el padre no se entere. Una madre narcisista se siente con derecho a trato preferencial por su hijo o hija. Entonces, vos tenés que ayudarme. Vos tenés que cubrir esto que está pasando. Vos no le podés contar a papá o a mamá que yo estoy haciendo esto. Es una madre grandiosa, es una madre sin empatía, es una madre que cuando la hija o el hijo están mal, están en crisis, da vuelta y ¿qué te pasa? No te puedo ver así, me hace mal, con todo lo que hago por vos, nada es suficiente. Es una madre no empática. Donde ella siempre está al centro, todo Siempre. le pasa a ella. Y Sí. entonces, ¿qué pasa con esa niña, niño que empieza a crecer con este vínculo? ¿Cómo lo determina también para repetir esos patrones en la adultez? Lo que pasa es que el niño o la niña se convierte en un ser rescatista, lo que en salud mental y en términos de adicciones llamamos una persona codependiente, que es el facilitador inconscientemente de la patología del otro. ¿Sí? El niño aprendió, fue condicionado o condicionada al rescate de su primera figura de apego, que es la madre. Y si yo aprendo de la primera figura de apego, de amor, esta dinámica, además, que hablábamos hace un rato del love bombing y después de la devaluación, idealización, devaluación, porque también esas madres ejercen ese Absolutamente. gaslighting sobre el hijo. Total. Lo que aprende el niño es que el amor es intermitente. El niño, el ser humano, necesita apegarse. Nosotros, ¿cuál es el miedo innato de un ser humano, del bebé que llora? El no ser visto. Si no me ven, no como. Si no me ven, no me cambian. Si no me ven, me muero de frío. Ese es el llanto del bebé, ¿no? Entonces, cuando el niño aprende que su madre es intermitente y interioriza la intermitencia como algo normal, hay una normalización de la disfuncionalidad en el apego, esto se perpetúa en todas sus relaciones. De adulto, este individuo, este niño que ha crecido en este vínculo disfuncional, puede entender cognitivamente que esto está mal. Pero el mandato inconsciente está, y esto es lo que es familiar. Y todos, todas, vamos hacia lo familiar, que es lo cómodo, es lo que me hace sentir en casa. Aunque estar en casa sea conflictivo. Es una paradoja. Pero es que los seres humanos somos paradójicos. Somos una paradoja con patas. Exacto. Somos contradicción y Exacto. somos vulnerables, como tú dices. Exacto. Entonces me encuentro con una persona que me muestra el amor al que yo vengo habituada desde mi crianza y hace exactamente lo mismo que hizo mi madre, sin que yo me dé cuenta, porque esto es inconsciente. Total. Y para mí esto es normal y después no me doy cuenta y me empiezo a desgastar. Y si me llego a dar cuenta, empiezo a tratar de cambiar al otro. Estuviste creada para este tipo de vínculo. Entonces lo seguís ejerciendo. Pero quiero decir una cosa que de verdad me parece re importante. Neuroplasticidad. Decir que hemos sido
criados o creados por nuestros padres para ejecutar ciertas conductas, ok. Pero también sabemos que somos seres maleables, orgánicos, plásticos. Nuestro cerebro puede cambiar. Los canales neuronales se pueden redireccionar con trabajo, con terapia, con concientización de patrones. Y podemos revertir esto. Que es identidad infinita, ¿no? Cómo los quiebres, las experiencias nos hacen cambiar y vamos armando este mosaico maravilloso que uno va construyendo, va sacando piezas, va poniendo piezas diferentes. Me pareció una linda metáfora. Tú dices algo muy importante. Una cosa es darse cuenta y otra cosa es darme cuenta y después poder hacer algo al respecto. ¿Qué crees tú que es importante luego de darse cuenta? Nombrar lo que me pasa es muy importante, porque una vez que yo lo nombro, lo puedo comunicar luego. Y una vez que lo puedo comunicar, es donde empieza el feedback con mi terapeuta, con mis amigos, con mis familiares, con mi médico, con mi X. Ese momento en que yo veo es de mucha angustia, porque veo y no necesariamente puedo o tengo las herramientas porque no me he rehabilitado, que es habilitarse para cambiar, para salir, para pegar el salto. Sí. ¿Qué herramienta crees tú que es fundamental para poder salir? La terapia, definitivamente. La terapia es tu espacio de autorreflexión, de crecimiento personal, en confidencialidad, donde podés hablar y escucharte. Y si tenés un terapeuta, un psicólogo o psicóloga que tiene una escucha activa, va a hacerte las preguntas que van a encender este pensamiento que es orgánico y constante. No es que es la hora de terapia. Te vas y seguís pensando. Y haces tu trabajo de escribir y volver a terapia con lo que escribiste y empezás a despertar. Y llegas a casa y te llenan de elogios o gaslighting, una de dos, esos dos extremos. Entonces vuelves a entrar en la dinámica hasta la siguiente sesión, que vuelves a despertar. Y a veces ese proceso la gente no lo entiende, ¿no? Dicen, llevas tanto tiempo yendo a terapia y no cambia. Claro, porque además hay todo un sistema complejo. O sea, hay hijos, hay dependencias económicas, total. No solo químicas y emocionales. No. Una paciente mía que me decía, mi terapeuta anterior me decía que tengo que dejarlo porque él es narcisista y me está destruyendo. Como psicólogo, psicóloga, terapeuta, no estamos ahí para hacer que la persona haga o deshaga. Estamos para acompañar a la persona en sus procesos de crecimiento, en sus procesos de despertar, en sus despertares, para acompañarlos. Si la persona no lo quiere dejar, te voy a acompañar en tu estadía. Te voy a escuchar, te voy a hacer preguntas que te ayuden a entender qué es lo que te hace quedarte, querer quedarte. Te voy a convencer que tenés que hacer lo que yo pienso que tenés que hacer, porque eso no es un buen terapeuta. Sí. Fortalecer. Perdóname, pero hay algo que creo que es importante decirlo. En una terapia, por eso digo que es el arma más importante, hay muchas, pero digamos la inicial, lo más importante es entenderte a vos. Y no desde el por qué me quedo, no desde la victimización, sino que ¿qué está pasando conmigo? Que estoy tan incómoda, que estoy tan triste, que estoy tan desregulada y no me puedo ir. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Y empiezo a entender de dónde vengo, cuáles fueron los mandatos familiares, cuáles fueron los modelos, cuáles son mis... Bueno, estábamos conversando sobre las triangulaciones, porque pensaba en una mujer en particular donde está en un vínculo con alguien con estilo personalidad narcisista. Ajá. Y tiene una madre que también tiene ese estilo, que por lo general entonces encuentra que el otro es maravilloso. Claro. Y tú terminas siendo en ese triángulo la loca. Uh-huh. Y además entre ellos se validan, ¿no? Y entonces hay dos vínculos que sanar, dos relaciones. ¿Cuáles serían las relaciones? Madre. ¿Cómo me relaciono con esa madre narcisista? ¿Qué hay que sanar ahí? Esto es duro, pero lo voy a decir igual. Una persona con narcisismo grandioso, que sería el extremo maligno, que está ahí en la psicopatía, porque es una persona con carencia empática y carencia de remordimiento,
El remordimiento es el sentirme realmente mal por el daño que causé en otra persona. No existe esto. No existe en una persona psicopática. Y la empatía, definamos empatía para que la gente entienda de qué estamos hablando. La empatía es esta capacidad de realmente sentir, no solo entender. Esta es la empatía cognitiva. Sentir lo que le pasa al otro. Entonces hay una conexión, un lazo en mi empatía. Me estoy realmente acercando desde la emoción. Cuando alguien no tiene esta capacidad, no puede amar. No hay amor. No hay amor. Son relaciones transaccionales. Es muy duro, porque esto implica entonces que una madre con este estilo de personalidad no ama. No ama. Necesita, valora, mientras el otro o la otra sea funcional y suministre lo que necesita. Entonces, ¿qué vínculo puedo reparar? Para reparar tiene que haber habido algo que funcionó originalmente. Reparar implica un funcionamiento previo que se dañó. Con una madre así no hubo una funcionalidad. Jamás. Puedo aceptar. Esta es mi madre. La aceptación radical. Este concepto tan maravilloso y tan difícil que a lo que nos invita es al desapego. En realidad, ¿qué es el desapego? No es no me importa. Es no me hago cargo. Entiendo que mi madre es esto. No me gusta, pero es mi madre. Y lo entiendo, acepto y no espero que cambie. No va a cambiar. Mi madre es esto. Lo acepté. Solté la esperanza de cambio. Y cuando yo suelto la esperanza de cambio, dejo de poner esta energía para cambiar al otro, que es la codependencia, a lo que fui criada de chiquita, y entiendo que, bueno, mi madre me va a mentir, se va a victimizar, va a parentificarme, entiendo. No lo acepto, no lo justifico, lo entiendo. O sea, lo acepto radicalmente desde el punto de, ok, es esto mi madre. No es que, ay, bueno, es mi madre. No. Pero me alejo de esto. ¿Y cómo me alejo? No enganchándome, no defendiéndome, no explicando, no personalizando. Entiendo que esto es ella, no soy yo. Es más difícil de lo que parece. Es mucho más difícil. Estaba pensando en lo difícil que es, de hecho. Es muy difícil. Tendemos a pensar que se puede reparar. Uno, y tú dices, no hay nada que reparar si no había un buen vínculo antes. Una persona psicopática. Y nos enfrascamos en que el otro se dé cuenta, ya, te acepto, no cambies, pero valida que yo ya me di cuenta que tú eres así y que tú tienes esto, entonces yo te lo muestro como una especie de límite que te pongo y espero una disculpa. Y esa disculpa, como no hay empatía, como no hay reconocimiento, no va a llegar. ¿Cómo sano yo si no hay ese reconocimiento? Primero, fundamental, como herramienta, dijimos la terapia y luego el límite, que hablaste recién de límites. Es otra herramienta fundamental el poner límites. Y cuando hablamos de límites, que entendamos, por favor, que no es que le estoy poniendo el límite al otro. El límite es mío. Es mío. Porque la palabra límite tiene una connotación tan negativa. ¿Viste? La gente, ay, no, que si le pongo límite se va a ofender. El límite es tuyo. ¿Vos te vas a ofender si decís, no quiero que me hablen así? ¿Por qué te va? No, al contrario, me estoy protegiendo. El límite es ese espacio de funcionalidad, de funcionamiento donde vos sabés que te sentís a salvo. Es para vos. Entonces, setear cuáles son tus límites y luego comunicarlos. Perdón, no quiero que me hables así. No me hace bien, entonces me voy a retirar. Pero no me digas cómo tengo que hablar. No, yo no te digo cómo tenés que hablar. Yo no quiero que me hablen así, entonces yo me retiro. Vos habla como quieras. Yo me retiro. ¿Entendés la diferencia? Claro. Bueno, el límite es fundamental. A ver, la disculpa, el perdón vacío.
mucha gente va a terapia y dice, pero es que me pide perdón. Es que me pide perdón. Eso no es pedir perdón. La disculpa no es perdóname. ¿Cómo sé que alguien me está realmente pidiendo disculpas? Yo te puedo decir te amo y te puedo estar fallando por atrás. No es la palabra lo que me dice te amo, es mi accionar lo que te demuestra que te amo, ¿sí o no? A mí me encanta hacer esa distinción porque románticamente tenemos una cosa cultural donde el amor es una emoción y que además si yo te amo, estoy condenada porque no te puedo dejar aunque tú seas narcisista o seas tóxico o sea lo que sea, ¿no? Entonces yo siempre les digo a mis pacientes, bueno, si estás enamorada te va a doler un poco más. Pero, acá hay un tema que está buenísimo, que es el tema de la dicotomía, pero espera, primero hablemos de... La disculpa vacía. La disculpa vacía. La disculpa vacía, si alguien me pide perdón, pero después, a los 10 minutos, yo digo, perdona, yo necesito seguir hablando de esto porque a mí me duele, ay, ya te pedí perdón. ¿Otra vez querés hablar de lo mismo? O sea, no podés soltar. Y gaslighting. ¿Me pidió perdón? Porque pedirte perdón implica, discúlpame, es cierto, me porté muy mal, no sé qué me pasa en ciertos momentos, tengo que trabajar en mí, no sé, voy a hacer terapia, yo lo voy a trabajar, pero quiero que sepas que acá estoy y que las veces que necesites hablar de esto, por favor, vení, que estoy acá. Y si adentro de 3 días, 1 semana, 2 meses quiero volver, vas a estar y me vas a decir las cosas las veces que sean necesarias. El perdón es esto, es el estar acá, el exponer mis vulnerabilidades y decir, sí, acá estoy, sé que te lastimé, ¿qué puedo hacer? No hoy, en estos 5 minutos, de aquí en adelante. Es demostrar con conductas que estoy intentando cambiar ciertos patrones conductuales míos que sé que damnifican nuestro vínculo, entre otras cosas. Eso es muy importante. Ahora, vos dijiste una cosa que es muy típica en este tipo de relaciones. Yo la amo, yo lo amo, pero es narcisista, pero lo amo. A ver, cuidado con la polarización, que es una característica de este estilo de personalidad. Personalidades dicotómicas que ven al mundo, a otros o así, en términos de todo o nada, blanco o negro. Esto es una distorsión cognitiva. Porque la verdad es que la vida son todos los matices entre el blanco y negro. Entonces, ay, cómo amo a esta persona. Pero es un psicópata, es una psicópata. ¿Qué hago? No es uno u otro. Estoy increíblemente enamorada de un psicópata o de una psicópata. Esta es la realidad. Yo integré ambos. ¿Qué hago con la integración de los extremos? No tengo que elegir. No tengo que elegir uno u otro. Estoy enamorada, entonces me quedo. O es psicópata, entonces me voy. No, estoy enamorada. Tengo que integrar esto. Tengo que entender lo que eso significa para mí y trabajar desde ese lugar de integración de las dos verdades opuestas. Esta persona me hace sentir muy bien. Es la persona más dañina que he conocido en el mundo. 2 verdades opuestas que coexisten en mí. ¿Es una o la otra? No, son las 2. Y cuando yo integro es donde realmente puedo empezar a entender lo que me está pasando y puedo empezar a tomar decisiones hacia mi bienestar. Si hay alguien que hoy día nos está escuchando, nos está viendo y esto que estás diciendo tú le para los pelos, le duele la guata, vio a su madre, el estómago, vio a su madre, vio a su padre, vio a su pareja, dale un gesto, algo que puede hacer hoy para empezar el camino de la rehabilitación. Volver a uno. Volver a uno. ¿Cómo vuelvo a mí? Yo volví a mí caminando. Por ejemplo, empecé a caminar hacia mí, literal y figurativamente hablando. Empecé a salir a caminar todas las mañanas. Era el momento donde yo hablaba conmigo misma, en voz alta. La luz solar
La luz natural, que activa el ciclo circadiano, que es este ciclo natural que nos regula hormonalmente, nuestra temperatura. Entonces, empiecen a hacer algo con ustedes mismos. Yo hablo siempre a los dos géneros porque la verdad que esto afecta a todos, nos afecta a todos porque somos todos seres humanos. Entonces, buscar la manera de volver acá, a casa. Yo empecé caminando, luego empecé a escribir muchísimo, hice terapia, establecí el contacto cero, que bueno, ese es todo un tema. No, yo quiero hablar de eso, cuéntame. Bueno, el contacto Porque eso cero, es algo que cuesta mucho que los pacientes entiendan, ¿no? Sobre Sí. todo cuando hay hijos. Sí. Complejicemos. Porque No podés, es muy difícil. El contacto cero, primero definámoslo, el contacto cero es una herramienta no de castigo hacia el otro. Te pongo el contacto cero, no te hablo. No. No es ley del hielo. No, eso es otra cosa. El contacto cero es una protección para mí, para no gatillar desregulaciones emocionales, donde yo corto contacto. Totalmente. Cero. Este es el cero. Dejar la droga. Es dejar la droga. Es irte a detox, ¿no? Te fuiste a internar y ya está. Vas a sufrir la abstinencia. Es terriblemente físico, ya no hablemos, es físico. Llanto, desesperación, desregulación emocional. Dolor Físico. Para lo cual el paracetamol es muy bueno y el ibuprofeno. Y el agua helada también. Agua helada en la cara para regular el sistema nervioso. Caminar mucho. Exposición a luz solar. Para quienes viven cerca del mar, los iones negativos del mar. Sentarte frente al mar. Respirar por nariz. Exhalar por boca. Llorar, catarsis, permitirte el llorar. La gente muchas veces te ve, no llores, no vale la pena. No, sí, llora todo lo que tengas que llorar. Permitite esa maravilla que es el llanto, que es la catarsis. Expresá tu dolor, porque la única manera, como dicen los que saben, de salir del dolor es atravesándolo. Entonces, hay que pasar por eso, hay que llorar, hay que nombrar. Bueno, ese es el contacto cero, que es no hablar, no textear, bloquear de todos lados, no bloquear y desbloquear, no fijarte en su estatus de WhatsApp, si cambió la foto, de redes sociales, ir a ver las fotos del pasado, canciones. No, Te elimino a ti, pero dejo a la familia que sube fotos contigo. No, ni la familia, ni los famosos monovoladores, que son los que llevan y traen información de un lado y del otro. Si es posible, contacto cero. Si no es posible el contacto cero, el contacto mínimo o modificado, que es un contacto netamente funcional cuando hay niños o cuando hay un negocio en común, donde no te queda otra que comunicarte, si es posible siempre con otra persona en el medio para evitar qué linda que estás hoy, ¿no? Esta cosa de sabes que te extrañé mucho anoche. No, si hay otra persona no te va a decir nada, entonces vos tratás de minimizar el uno a uno. Hablás desde un lugar, la famosa piedra gris, que es este método de comunicación donde vos te convertís en la piedra gris. ¿Qué es una piedra gris? Es una piedra que no refleja brillo, que no refleja, ay, mirá los colores. No, una piedra gris que no refleja nada. Entonces, no suministrás brillo, emociones de ninguna índole. Tus respuestas son monosílabas. ¿Qué es lo que alimenta al otro? No, claro. Tu emoción es lo que alimenta al otro. Y a veces la emoción negativa, la bronca, la rabia, el llanto, el insulto, alimenta más que el te amo, te extraño. No. Entonces tenés que mantener esa distancia y esa falta de brillo de suministro para el otro. No es fácil, pero bueno, es importante trabajarlo y te vas a dar cuenta que cuando vos dejás de suministrar, esa persona eventualmente se va para otro lado, porque necesita el suministro para su ego, para su grandiosidad, para la construcción de este yo tan grandioso y todopoderoso. Entonces, cuando no le das vos ese suministro, lo busca en otro lado. Lo que pasa es que a mucha gente le decís esto y dice, pero es que yo no quiero que lo busque en otro lado.
Es un proceso, es un proceso. No es tan fácil. No lo quiero simplificar porque sé que es... Es muy duro. Por eso lo complejizo en términos de niños, tú dices trabajo, y estaba pensando justo en una paciente que esto que tú estás diciendo le pasó hace 2 días. ¿No? Pero como tú lo retrataste, entonces uno dice, bueno, si esto es de libro, empecemos a educar, que es lo que estamos haciendo hoy día con Carolina, y además empecemos a nombrarlo. Ahora, sin irnos al otro extremo, que es todos los hombres son narcisistas y yo siempre caigo en relaciones narcisistas. ¿Qué puede pasar si ya vienes de una madre narcisista, lo dijimos, o de un padre? Entonces, Caro, lo que tiene que hacer esa persona es contacto 0, no reflejar, piedra gris. Sí, piedra gris. 3, atravesar el dolor, nombrarlo, hacer una terapia, llorar, permitirte el dolor. ¿Hasta cuándo te dice la paciente? Hasta que se te pase. No hay un tiempo. Ahora, lo que sí te puedo decir, que sí sabemos, es que cuanto más firme sea el contacto 0 o mínimo, más rápido salís. Pero a ver... Ay, estuve 2 años, ¿cuánto va a tardar? ¿3 meses? No, tal vez sean 3 años. Lo que sí quiero decir es algo. Cuidado con las relaciones rebote después de una relación disfuncional. Porque cuando salís de una relación disfuncional y estás en este estado de abstinencia, mucha gente tiende a, me pongo en aplicaciones de citas, salgo a conocer a alguien y resulta que o terminás con alguien igual, porque es lo que es familiar, o te perdés la oportunidad de conocer gente muy bonita porque una persona que no es disfuncional, cuando todavía estás en desregulación, es una persona aburrida, es una persona que no tiene la chispa. Pero porque vos estás todavía en esta abstinencia donde necesitas este shot dopamínico que esta persona de la norma no te da. Entonces, estar solo, sola, en solitud, no es estar en soledad. Es volver a vos, es estar con vos misma, es conectar con tu familia, con tus animales, con tus amistades, con tus hobbies, con tu terapeuta, con tu llanto, con tu creatividad. No es estar solo. Eso es muy importante. Tener cuidado con las relaciones rebote. Y a ver, y se sale. Lo veo a diario, lo he experimentado yo, y el amor vuelve y es 10 veces más lindo. Y la verdad que sí, es un aprendizaje, es parte de nuestra identidad después. Es un mosaiquito más dentro de todo lo que somos. Si lo atravesamos, como tú estás diciendo. Qué bonito como lo explicas. Me encantó tenerte aquí. ¿Hay algo que no hayamos dicho que las personas necesitan escuchar? Sí, que la vida es linda, a pesar de los vaivenes, que esta vida es única y que hay momentos muy oscuros, dolorosos y que pesan, pero que son momentos, que la vida no es color de rosa, que la vida es multifacética y de múltiples colores y que atravesar los tonos oscuros es parte de vivir. Que no le tengan miedo a eso. Gracias. Te voy a hacer el test rápido de identidad infinita. A ver, dale. A ver, rápido. Peor etiqueta que te han puesto. Narcisista. Obvio. Un comentario hater en redes sociales que igual te dolió. No sabes de lo que estás hablando. Que si sabré yo. ¿Una lucha que no valió la pena? La lucha conmigo misma. Tratando de acelerar procesos que tenía que atravesar con tiempo. ¿Tu próximo sueño? Está en construcción y ya lo estoy viviendo. Gracias. Quiero que nos dejes una frase infinita para todos nuestros espectadores. La herida es por donde entra la luz.